Buenas tardes. En este video vamos a continuar con el tema de intervalos de confianza. Ya habíamos visto intervalos de confianza para una media, ahora nos toca ver intervalos de confianza para una varianza y una proporción de una distribución poblacional normal. Para el caso de la media, habíamos visto la situación de que la distribución poblacional era normal con varianza conocida, una distribución normal con varianza desconocida y una distribución poblacional en la cual se desconocía su distribución o esta no era normal. Como les dije, ahora vamos a centrarnos en el tema de intervalos de confianza para una varianza. Intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal. Habíamos visto que para calcular la varianza de una población usábamos esta expresión y este era el parámetro sigma cuadrado de la población. Para calcular la varianza de una muestra, en lugar de dividir por el tamaño de la muestra, dividíamos con los grados de libertad n-1 para que este estimador sea insesgado. Y decíamos que esta era una estimación puntual de este parámetro. Ahora, para construir un intervalo de confianza, al igual que como hacíamos para la media, vamos a necesitar de una función pivot que me relacione el parámetro con el estimador. La función pivot que vamos a utilizar es esta: los grados de libertad por la varianza muestral dividido la varianza poblacional. Y a este estadístico lo vamos a llamar chi cuadrado. Va a ser una variable aleatoria, dado que s al cuadrado es una variable aleatoria, y por lo tanto, primero lo que tenemos que hacer es conocer sus características distribucionales. Supongamos que tuviéramos una población con distribución de probabilidad normal con parámetros conocidos, y de ella extraemos muestras de tamaño n. Y para cada una de esas muestras calculamos la varianza muestral y encontramos el valor del estadístico chi cuadrado. Y vamos a estudiar cómo es la distribución de ese estadístico. Lo vamos a ver a partir de un estudio de simulación. Se han simulado una población normal de tamaño 100.000, donde extraemos 10.000 muestras de tamaño 5, y de esa muestra hallamos la varianza muestral y calculamos el estadístico chi cuadrado. La distribución de este estadístico tiene esta forma. En primer lugar, vemos que son todos valores positivos, dado que una varianza muestral y una varianza poblacional siempre va a ser positiva. Por otro lado, vemos que tiene una fuerte asimetría con cola hacia la derecha. Y la esperanza de este estadístico va a ser los grados de libertad, dado que la varianza muestral, como es un estimador insesgado del parámetro poblacional, este cociente estoy esperando que tenga valor 1, como lo multiplico por una constante, la esperanza de este estadístico es esta constante. Ahora nos preguntamos, ¿y si las muestras en lugar de ser tamaño 5 fueran de tamaño 10? ¿Cómo variaría esa distribución del estadístico chi? Haciendo una simulación igual que la que presentamos en la diapositiva anterior, tenemos esta distribución. También vemos que es una distribución asimétrica, pero su centro se ha corrido hacia la derecha, ya que en esta situación el valor esperado será 9. También ha aumentado la dispersión, a pesar que al tener mayor tamaño de muestra, este cociente se acerca más al valor 1, como lo multiplicamos por un valor más alto, la variabilidad, a medida que aumentamos el tamaño de la muestra, de la distribución de probabilidad de estadístico chi, va a ir aumentando. Veamos algunos detalles más de esta distribución chi cuadrado. Ya presentamos la distribución empírica.
decimos que este estadístico, chi cuadrado, se distribuye según una chi cuadrado con n menos un grado de libertad, ya que será función del tamaño de la muestra. Irá cambiando a medida que cambie el tamaño de la muestra. Acá tenemos la representación general de la distribución. Tiene valor esperado, n-1. La moda va a estar corrida hacia la izquierda por ser una distribución asimétrica. Y en forma teórica, una distribución chi cuadrado podría encontrarse como la suma de variables normales elevadas al cuadrado. ¿Por qué esto? Si vemos el estadístico chi cuadrado, reemplazamos la varianza muestral por la suma de los desvíos al cuadrado de x respecto a x raya dividido n-1. El n-1 se nos va con este menos n-1 y nos queda esta expresión. Esta varianza la podemos entrar en este cuadrado y vemos que la distribución chi cuadrado es una suma de normales elevados al cuadrado. Igual no vamos a entrar en muchos detalles de cómo es la distribución teórica, sino que la vamos a aplicar para hacer intervalos de confianza. Como les había dicho recién, su valor esperado es n-1, la moda está corrida hacia la izquierda y la varianza será 2 veces los grados de libertad. ¿Cómo hacemos un intervalo de confianza? Lo vamos a realizar en forma análoga a cómo encontramos un intervalo de confianza para una media. Conociendo un valor de varianza muestral, vamos a querer establecer dos valores, que vamos a llamar límite inferior y límite superior, tal que la probabilidad de que ese intervalo contenga la varianza poblacional tenga una confianza de 1 menos alfa, donde alfa habíamos dicho que era el error. Nosotros sabemos que para cualquier distribución habrá dos valores, uno que acumule 2,5% de probabilidad y otro que acumule 97,5% de probabilidad, para el caso de que encierren una confianza del 95%. En términos generales, decimos que la probabilidad de que la distribución chi esté entre un valor que acumula alfa sobre 2 y un valor que acumula 1 menos alfa sobre 2 será de 1 menos alfa. Reemplazamos el estadístico chi cuadrado por su función pivot y ahora vamos a tratar de despejar o dejar aquí en el medio la varianza poblacional. Lo primero que hacemos es invertir este cociente. Reordenamos y ahora pasamos multiplicando este denominador en los otros términos. Y nos queda la siguiente expresión. La probabilidad que el intervalo que tiene como límite inferior esta expresión y límite superior esta expresión contenga el parámetro poblacional sigma cuadrado será 1 menos alfa. En forma genérica vamos a decir que los límites de un intervalo de confianza por una varianza poblacional serán n-1 grado de libertad por la varianza muestral dividido el chi cuadrado correspondiente a alfa dividido 2 y 1 menos alfa dividido 2. Veamos un ejemplo. Siguiendo con la situación de las alturas de las estudiantes de la facultad, ahora queremos estimar la variabilidad de la población, es decir, el sigma cuadrado, mediante un intervalo del 95%. Sabíamos que esa variable aleatoria, altura, era de distribución normal, y para eso tomábamos una muestra aleatoria de 16 personas y registrábamos su altura. Aquí tenemos los datos. Como información sabemos que aquí es normal, el tamaño de la muestra es 16 y queremos un intervalo de confianza del 95, es decir, el alfa vale 5%. Calculamos la media muestral, calculamos la varianza, sacamos el desvío estándar, que en este caso da 6 centímetros, el desvío estándar muestral.
y reemplazamos en la expresión de intervalos de confianza. Grado de libertad por varianza muestral dividido dos valores de chi. Vamos a necesitar, en este caso, un valor de chi que me acumule un 2,5% de probabilidad y otro que tenga una probabilidad acumulada de 97,5%. ¿Dónde obtenemos esos valores? Bueno, hay tablas donde se encuentran valores de probabilidad acumulada para distribución chi cuadrado. Es semejante a la tabla que habíamos visto para la distribución t. En la primera columna tenemos los grados de libertad y luego distintas columnas donde nos va a dar los valores que acumulan distintos valores de probabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos los valores que van a acumular en las distintas distribuciones chi cuadrado un 90% de probabilidad. En nuestro caso, teníamos una chi cuadrado con 15 grados de libertad. Como queremos hacer un intervalo del 95, deberemos buscar qué valor acumula el 2,5% y qué valor acumula el 97,5%. A diferencia de una distribución t que era simétrica, encontrando uno de estos dos valores, el otro es el opuesto. Aquí recuerden que esta distribución es asimétrica y ya no está centrada en 0, sino va a estar centrada, o mejor dicho, su valor esperado va a ser n-1. Por lo tanto, estos dos valores estarán por debajo de n-1 y por encima de n-1. Reemplazamos aquí y encontramos el límite superior, que nos da este valor de varianza, y el límite inferior, que nos da este valor de varianza, y el límite superior, que nos da este valor de varianza. Generalmente nos interesa hacer intervalos de confianza para desvío, entonces aplicamos raíz cuadrada. Y nos queda que el intervalo 4,4 centímetros y 9,2 centímetros contiene el desvío estándar poblacional con un 95% de confianza. Acá tenemos cómo se redactaría el resultado de este ejercicio. Estas tablas que les presenté generalmente vienen hasta 120 o 200 grados de libertad. Entonces, ¿cómo tenemos un valor chi cuando tenemos mayor número de grados de libertad? Cuando n tiende a infinito, una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad tenderá a una distribución normal, donde la media va a ser n menos 1 y la varianza va a ser 2 por n menos 1. Veamos acá un caso de simulación. Hemos simulado el estadístico chi cuadrado cuando se extraían muestras de tamaño 100. Notemos que aquí la distribución se alejó tanto del valor 0 que ya no presenta esa forma asimétrica característica, sino que se ha simetrizado bastante. Por supuesto, va a estar centrado en el valor de esperanza, en este caso 99, y su forma es bastante parecida a una normal. Por lo tanto, podemos hacer estas aproximaciones. Si, por ejemplo, quisiéramos encontrar los valores de chi cuadrado para un tamaño de muestra 150 o 149 grados de libertad que me acumulen 2,5% y 97,5%, tendríamos que hacer el valor medio más menos el valor de z, que corresponde a esos valores de probabilidad acumulada, por la raíz de la varianza. En este caso, los valores de chi para 149 grados de libertad nos daría 115,16, que acumula 2,5%, y 182,83, que acumula 97,5%. Pero también podemos hacer uso de aplicaciones para calcular valores de una distribución chi cuadrado. Podemos cargarlo en el celular, es la misma aplicación que vimos para la distribución t y la distribución normal, o usar a través de esta página de internet. Para el caso de la distribución chi cuadrado nos va a salir una pantallita con estas características, donde vamos a tener que indicar los grados de libertad con los que queremos trabajar. Vamos a tener que poner acá que vamos a querer valores de distribución acumulada, qué probabilidad es la que queremos acumular
y aquí va a aparecer el valor del h cuadrado correspondiente. En nuestro ejemplo, con 15 grados de libertad, el valor chi cuadrado que me acumulo en 2,5% es 6,26 y el valor chi cuadrado que me acumulo en 97,5% es 27,48. Es decir, entre 6,26 y 27,48 encerramos un 95% de una distribución chi cuadrado con 15 grados de libertad. Veamos ahora intervalos de confianza para una proporción. Supongamos que tenemos una población finita de tamaño n, donde e son éxitos y n menos e son no éxitos. Y pi es la proporción de éxitos en la población. De allí extraemos una muestra de tamaño n y h será la proporción de éxitos en la muestra. La proporción de éxitos en la población va a quedar definida como el número de éxitos en la población sobre el tamaño de la población. Lo vamos a indicar también muchas veces con P minúscula. La proporción de éxitos en la muestra la vamos a señalar con H en relación a frecuencia relativa, o también vamos a utilizar el símbolo P sombrero, y va a ser el número de éxitos en la muestra dividido el tamaño de la muestra. Este valor de H va a ser una variable aleatoria porque su resultado va a depender de la muestra que extraigamos. Por lo tanto, para estudiar intervalos de confianza vamos a tener que conocer sus características distribucionales. Definimos la variable aleatoria x como el número de éxitos en la muestra. Entonces, la proporción de éxitos en la muestra será x dividido n, donde x es una distribución binomial con parámetros n, tamaño de la muestra, y p, proporción en la población. Sabemos que la esperanza de una variable aleatoria binomial es n por p, y la varianza es n por p por q o 1 menos p. Entonces, por propiedades, podemos calcular cuánto valdrá la esperanza de una proporción muestral. Aplicamos el operador esperanza al cociente x sobre n. N es una constante, sale de la esperanza, y la esperanza de la binomial es n por p. Se me va n por n, y como era esperable, la esperanza de h va a ser la proporción poblacional. Para calcular la varianza de la proporción muestral, aplicamos el operador varianza al cociente x dividido n. N, una constante, sale al cuadrado. La varianza de x es n por p por 1 menos p. Esta n se me va con el cuadrado y me queda que la varianza de h va a ser igual a p por 1 menos p dividido n. De esta manera hemos encontrado los parámetros de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria proporción de una muestra. Ahora vamos a estudiar cómo es la forma de esa distribución. Veamos entonces cómo será la forma de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria proporción en una muestra. Sabemos que si n es grande, una variable aleatoria con distribución binomial np tendía a una distribución normal con esperanza n por p y varianza np por 1 menos p. Ahora bien, como h es un cociente de una variable aleatoria y una constante, tendrá la misma distribución que la variable x. Entonces podemos decir que cuando n es grande, la distribución de h tiende a una distribución normal con media p y varianza p por 1 menos p dividido n. Ahora, si a la variable aleatoria h la estandarizamos, restándole su esperanza y dividiéndola por su desvío estándar, decimos que tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. De esta expresión podemos despejar el valor de p en forma análoga como hicimos para intervalos de confianza de una media. Pasamos esto multiplicando, esto restando y luego multiplicamos todo por menos 1 y operamos. Y nos queda esta expresión para un intervalo de confianza para una proporción poblacional, que será aproximadamente igual a
la proporción en la muestra más el valor de z según el nivel de confianza por raíz cuadrada de p por 1 menos p dividido n. Pero como desconocemos este valor de p, justamente es lo que queremos estimar, una solución aproximada y muy satisfactoria es reemplazarlo por la proporción muestral. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para construir intervalos de confianza para una proporción poblacional. Veamos el siguiente ejemplo. Una empresa de televisión por cable desea cuantificar el grado de disconformidad que existió durante una serie de cortes en la transmisión durante un fin de semana. Para ello, realiza un sondeo telefónico a 600 abonados, de los cuales 120 manifiestan su disconformidad. Y lo que queremos ahora es determinar un intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de abonados disconforme con los cortes. Como datos o información tenemos que se tomó una muestra de 600 abonados, queremos un error del 5%, una confianza del 95%, calculamos la proporción en la muestra, que va a ser 120 dividido 600, 20%, y aplicamos la expresión que me permite calcular el intervalo de confianza. 0,20 por 1,96 por el desvío estándar de la proporción. Y nos da un intervalo de confianza entre 16% y 23%. Aquí podemos ver que la amplitud de este intervalo es 6,41%, quizás a alguno le parecerá mucho, a otros poco. Ahora vamos a ver cómo calculamos un tamaño de muestra para controlar la amplitud del intervalo. Y también vemos que la precisión es la semiamplitud del intervalo 3,2. Muchas veces el intervalo de confianza se expresa como el valor de la proporción muestral más menos la semiamplitud del intervalo. En este caso, podemos asegurar con un 95% de certeza que la proporción de abonados disconforme poblacional es 20% más menos 3,2%. Tamaño de muestra. El tamaño de muestra, en forma equivalente como se hizo para una media poblacional, se va a sacar en función de la función pivot. Vamos a llamar a esta diferencia entre el valor muestral y el parámetro poblacional error admisible, que es equivalente a la que definimos como precisión, y de ahí despejamos n. Y nos queda esta expresión. El tamaño de muestra es aproximadamente el valor de z dividido el error que admitimos, elevado al cuadrado, por la proporción de éxito y la proporción de no éxito en la población. Podemos usar una estimación de P, ya sea por conocimientos previos o hacer una muestra piloto, o bien, en el caso de tamaño de muestra para una proporción, tomar este valor como 0,5, porque para ese valor se hace máxima esta expresión. Miremos esta gráfica donde representamos P por 1 menos P en función del valor de P. Esto se maximiza para una proporción 0,5. Entonces, si desconocemos alrededor de qué valor anda la proporción de éxito que yo quiero estudiar, podríamos reemplazarla por 0,5 y vamos a encontrar un n por encima de el máximo n que podríamos encontrar. Reemplazamos P por 0,5, operamos y nos queda esta expresión resumida. El tamaño de muestra va a ser igual a 0,5 por el Z en función de la confianza que queremos trabajar, dividido error admisible al cuadrado. En el ejemplo de recién habíamos dicho que quizás ese valor de amplitud de intervalo 6,4 nos resultaba un poco alto. Entonces veamos la siguiente situación. Deseamos que el error a cometer en la estimación de la proporción de disconforme no sea mayor al 1%.
es decir, un error admisible de 0,01. ¿Qué tamaño de muestra se requeriría? Si no tuviéramos ninguna información acerca de la proporción poblacional, aplicaríamos esta expresión donde usamos una proporción de 0,5 y nos da 9.604 encuestas telefónicas. Por ahí es un valor que a muchos les resultará muy elevado. Si usáramos la información de la muestra anterior como una muestra piloto, es decir, estimamos a la proporción poblacional con el 0,20, nos daría 6.147. Muchas veces cuando viene alguien a preguntarnos el tamaño de muestra, y en general son muy exigentes con el error de estimación. Cuando dan números tan altos, y bueno, muchas veces hay que claudicar y permitir un error admisible un poco más alto. Por ejemplo, si en vez de permitir un error admisible del 1%, lo hiciéramos con un valor del 2%, el tamaño de la muestra nos daría 1533, un valor más accesible para trabajar. Y si no, tendríamos que quedarnos con nuestro tamaño muestra 600 y aceptar ese error admisible de 3,2%. Por último, para finalizar, vamos a ver factor de corrección por población finita. Si la población de donde se extrae la muestra es finita y su tamaño n no es lo suficientemente grande respecto al tamaño de la muestra como para poder garantizar de que se trate de una muestra aleatoria, es decir, que los datos son independientes y en situaciones que las extracciones sean sin reposición, la varianza del estimador deberá ser corregida por el siguiente factor. Factor de corrección por población finita. Es el cociente entre el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población menos 1. Notemos que cuando este valor n grande es muy superior a este valor n chica, este cociente tendrá a 1 y por lo tanto no es necesario hacer esta corrección. La varianza de una proporción muestral se va a ver afectada por este factor de corrección de la siguiente manera. Y como no lo mencionamos cuando vimos intervalos de confianza para una media, la varianza de x raya también se va a ver afectada por este factor en casos en que el n no sea lo suficientemente grande respecto al n chica de la muestra. Con esto terminamos lo que corresponde a intervalos de confianza referidos a parámetros de una población. En el próximo video vamos a ver intervalos de confianza asociados a parámetros provenientes de dos poblaciones. Muchas gracias.